Cuando se trata de los 10 mandamientos, a veces nos horroriza el hecho de que nuestro mundo no los conozca. Dudo que una fracción significativa de la población pueda nombrar siquiera la mitad de los 10 mandamientos, y menos en orden. A veces es alarmante que nuestros adolescentes, nuestros niños, no puedan nombrar los 10 mandamientos en orden, ya sea que estemos hablando de la forma abreviada o no. ¿Y qué hay de usted? ¿Es capaz de nombrarlos todos? ¿En orden y completos? En cierto modo, nuestras vidas dependen de ello. En Mateo 19:17, Jesús le dice a una persona: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No señaló esto para hacerlos sentir culpables, porque creo que muchos de nosotros tenemos problemas con la memorización. Y es mucho más importante saber qué son, saber lo que significan y tenerlos en la conciencia de nuestra mente, que ser capaz de dar algo técnico. Incluso Jesús, cuando repetía los mandamientos, la mayoría de las veces los abreviaba, los repetía de forma abreviada. También soy consciente de que, debido a la edad y a las dificultades, algunas personas son muy buenas para memorizar y otras no. Lo principal es que sepamos cuáles son los mandamientos, que seamos muy conscientes de ellos, sepamos lo que significan y los apliquemos verdaderamente en nuestra vida. Y tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos y nietos sepan cuáles son los mandamientos y lo que significan. Según el nivel de madurez de un niño, algunos de ellos son un poco más difíciles de explicar, al menos uno de ellos es más difícil para los niños. Y el de la codicia es un poco difícil para ellos comprender exactamente lo que significa. Sin embargo, nuestros hijos y nuestros nietos deben conocer los 10 mandamientos. El sermón de hoy se titula El segundo mandamiento. Vamos a ver lo que dice el segundo mandamiento y por qué es imperativo, es decir, de vital importancia, que conozcamos este mandamiento y vivamos de acuerdo con él. Así que vayamos a Éxodo, capítulo 20 y versículos 4 al 6, para leerlo de nuevo y veamos lo que Dios quiere enseñarnos con este mandato. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es un mandamiento bastante largo, ¿no? Es un poco más largo que no matarás, no robarás, o que no darás falso testimonio. Es un mandamiento largo. Y es interesante que cuando examinamos los mandamientos hay dos más largos que los otros: el que prohíbe la idolatría y el que prohíbe la transgresión del sábado, la admonición de recordar el día sábado y observarlo para santificarlo. Nosotros lo llamamos el segundo mandamiento, pero ¿sabía que para muchas personas es parte del primer mandamiento? De hecho, la mayoría de las personas que se consideran cristianas hoy en día lo consideran parte del primer mandamiento. Traje uno de mis libros favoritos, entre comillas, se llama Mi fe católica. No soy católico, es sarcasmo. Y este libro es como un cómic, pero es muy interesante.
Es muy revelador si queremos entender cómo piensan algunas personas. Me gustaría pasar a la página 194 de esta versión en particular. Me gusta tanto el libro que de hecho tengo dos. Son dos ediciones diferentes y algunas cosas están en uno y en el otro no. Y es muy interesante. Y así es como ellos enumeran los 10 mandamientos según el catolicismo. Dice así. Número 1. Yo el Señor soy tu Dios, no tendrás otros dioses además de mí. Número 2. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Número 3. Acuérdate de santificar el día sábado. Luego, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ese es el 9. Y el 10 es, no codiciarás la casa de tu prójimo. Es interesante que cite Éxodo 20 para cada uno de estos mandamientos, pero también es interesante que si miramos Éxodo 20 y vamos a mirar tanto Éxodo 20 como Deuteronomio 5, y en Éxodo 20, versículo 17, dice en el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero, según la versión católica, el 9º mandamiento es no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y luego el 10º, no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero el versículo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Por lo tanto, invierte el orden de lo que hay en Éxodo 20. Pero, al mismo tiempo, lo divide en dos mandamientos diferentes. Ahora bien, si pasamos a Deuteronomio 5, la versión católica en realidad sigue el orden de Deuteronomio, aunque cita Éxodo. Es interesante que hay varias pequeñas diferencias entre los mandamientos de Éxodo y los mandamientos de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Dice, yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los primeros 3 mandamientos están escritos exactamente igual al libro del Éxodo. Pero a partir del versículo 12, en Éxodo dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero aquí en Deuteronomio tiene una palabra diferente, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Pero luego agrega algo que no está en el relato de Éxodo. Dice, como el Eterno tu Dios te ha mandado. Obviamente Moisés está haciendo un comentario sobre el mandato de Dios. En realidad no agrega nada al mandamiento, solo recuerda quién nos dijo que lo hiciéramos. Luego continúa con el 4º mandamiento aquí en Éxodo capítulo 20 dice, mas el 7º día es reposo para el Eterno tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Y en Deuteronomio, el versículo 14, da más detalle sobre la bestia. Dice en la mitad del versículo 14, dice, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Vemos que agrega algunas palabras delineando lo que significa bestia, asegurándose de que nadie malinterprete lo que se quiere decir. Agrega al final,
Acuérdate de que, no, un poco antes, dice aquí, vamos un poco antes, versículo 14 dice, para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Luego, el versículo 15 recuerda el relato del Éxodo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Eterno tu Dios se sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Eterno tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Claramente estos son comentarios añadidos a los mandamientos para aclarar lo que decía el mandamiento. Moisés sabía exactamente cuáles eran los mandamientos. Él fue quien los bajó del monte. Y si leemos los primeros 3 mandamientos, son palabra por palabra lo mismo. Y los mandamientos que siguen son prácticamente los mismos, pero señalo esto porque sí hay algunas pequeñas diferencias. Cuando llegamos al versículo 21 en Deuteronomio 5 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero en Éxodo 20 dice, lo dice en un orden diferente. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, y luego menciona a la esposa del vecino. ¿No es interesante que, si bien la mayoría de las cosas son iguales, existen algunas diferencias sutiles entre las formas en que se escribieron y por qué Moisés, que las conocía exactamente, invirtió el orden aquí? Bueno, pudo haber sido por accidente, pero no lo creo. Ya sea que Moisés supiera por qué lo hacía o no, Dios ciertamente lo sabía. Porque en esto encontramos que la advertencia contra la codicia no está separada como si fueran 2 mandamientos diferentes, es el mismo mandamiento. Voy a leer del libro Mi fe católica, por el que dividen ese mandamiento, el razonamiento que dan, y comenzaré en la página 195, que dice, en la enumeración de los mandamientos que se encuentran en los libros de Moisés, están los mandamientos divididos en 10 y luego da la respuesta. En la enumeración de los mandamientos en los libros de Moisés no hay una definición o división numérica definida, aunque los mandatos son claramente 10 veces mayores. Así que, en otras palabras, no los encontramos numerados en 1, 2, 3, 4, sino que son una lista. Pero todos están de acuerdo en que son 10 mandamientos. La pregunta ¿es lo que llamamos el segundo mandamiento un mandamiento separado o es parte del primer mandamiento? ¿Y debemos dividir el último mandamiento en 2? Dice, la enumeración católica de los 10 mandamientos difiere de algunas de las enumeraciones protestantes. La división católica estaba en uso en Inglaterra hasta la revuelta protestante. No lo llama reforma, dice rebelión, que es más exacto. Es usado por la mayoría de las iglesias luteranas. El sistema católico está basado en el texto hebreo y principalmente en la enumeración hecha por San Agustín. Así que nos dice de dónde proviene esto. Fue adoptado por el Concilio de Trento. El primer mandamiento contiene todo lo relacionado con el culto falso y los dioses falsos. Observe, no dice nada sobre ídolos o imágenes, solo culto falso y dioses falsos. La división décuple se salvaguarda dividiendo el último precepto sobre el deseo en uno relacionado con los pecados de la carne y otro referente a los pecados contra la propiedad. Pero cuando dice que no debemos codiciar la casa de tu vecino y luego dice esposa, que es un pecado de la carne, y luego vuelve al buey, se está dividiendo de una manera muy antinatural. Dice, así como los actos
contra la pureza están prohibidos por separado de los actos contra la propiedad. La enumeración protestante inglesa se basa en Orígenes y otros. Bueno, se basa en realidad en lo que leemos en la Biblia. En él, la adoración de imágenes esculpidas se enumera como el segundo mandamiento y todos los mandamientos subsiguientes se adelantan por encima de la numeración católica. Para salvaguardar la división en 10, los dos últimos mandamientos, como lo llaman, se agrupan como el 10º. Es bastante interesante cuando se lee esto, ver cuál es el razonamiento. Pero demos un paso atrás y observemos el efecto que esto tiene. Enumeran los mandamientos no en la forma larga, sino la corta. Y cuando los enumeramos en forma corta, como lo hacen aquí, yo el Señor soy tu Dios, no tendrás dioses además de mí, y eso es todo, ¿qué hace? Efectivamente elimina el segundo mandamiento contra el uso de los ídolos. Ahora bien, es bastante interesante que quienes usan íconos o imágenes o ídolos en su mayoría sean los que enumeran los mandamientos de la manera en que lo hace este libro en particular. Aquellos que no creen en el uso de imágenes o ídolos los enumeran de la manera en lo que lo hacemos nosotros. Me pregunto si hay alguna conexión entre todo eso, o es demasiado cínico para ser considerado. Pero, porque efectivamente eliminan el segundo mandamiento, y tienen estatuas de María, cruces con imágenes de cómo supuestamente se ve Cristo, como lo hacen algunos grupos protestantes, y se inclinan ante ellas, pero como dirían, en realidad no se inclinan ante ellas. Ellos dicen que las imágenes solo les recuerdan cómo se ve Dios. Esa es la justificación que dan, y leeré un poco más de eso más adelante. Durante cientos de años, especialmente en los siglos VIII y IX, hubo una batalla entre aquellos que aceptaban las imágenes y aquellos a quienes se llamaba iconoclastas, los que rechazaban el uso de imágenes o ídolos en la adoración a Dios. Respecto de aquellos que están en contra de los ídolos, dice, temen que al tener una imagen ante ellos, la visión y la devoción puedan apegarse a la imagen y dejar de avanzar hacia lo que la imagen representa. En otras palabras, reconocen que si uno se inclina y mira la imagen, este ídolo, entonces en realidad se convertirá en un objeto de adoración más allá de lo que representa. Ellos lo entendieron y por eso estaban en contra. El emperador romano León III lanzó un ataque contra el uso de íconos en el año 726 DC, al declarar abiertamente su oposición a ellos. John Mansur, conocido como Juan de Damasco, salió en defensa del uso de los íconos. Esto es del manual de Edermans para la historia del cristianismo, en la página 247, y creo que es bastante interesante ver qué fue lo que lo llevó a salir en defensa de las imágenes y de los íconos. Dice, él fue el mayor teólogo del siglo VIII. Hoy en día es reconocido por las iglesias ortodoxas como el último de los grandes maestros de la iglesia primitiva, llamados padres. Juan explicó que una imagen nunca fue de la misma sustancia que su original, sino que simplemente la imitaba. El único significado de un ícono es como copia y recordatorio del original. Ahora bien, ¿qué utilizó para su justificación? ¿Fue a Moisés? No. Su argumento se basa en la noción de Platón de que todo lo que percibimos en este mundo es en realidad una imitación de lo eterno.
Entonces se basa en un filósofo muerto, muerto hace mucho tiempo, pero basa sus argumentos en la noción de Platón de que todo lo que percibimos en este mundo es en realidad una imitación de lo eterno, que solo puede ser conocido por el alma en el mundo no material. Eso es del manual de Edelmans para la historia del cristianismo, página 247. Así que, en efecto, tenemos que tomar una decisión. ¿Podemos seguir a Juan? No era apóstol Juan, sino Juan de Damasco en el siglo VIII, y el razonamiento de Platón. O podemos acudir a las Escrituras y creer lo que Dios dice. El peso de este mandamiento es bastante significativo. En la nueva versión King James conté 88 palabras para el segundo mandamiento. 88. El mandamiento del sábado tiene 98 en Éxodo. Deuteronomio tendría tal vez un poco más, aunque se omite la parte sobre los 6 días de modo que se pueda comprobar la diferencia. Pero el punto es que sería un número diferente en el hebreo. Pero el énfasis es mucho mayor en estos dos mandamientos. Si observamos los otros mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no codiciarás, son muy cortos. El quinto mandamiento, el de honrar a tu padre y a tu madre, es un poco más largo, pero ningún otro mandamiento se acerca siquiera al énfasis en términos de la gran cantidad de palabras utilizadas para explicarlo, como el segundo y el cuarto, el que va contra la idolatría y el del día sábado. Pero, según la versión católica, eliminamos esencialmente el segundo mandamiento más largo y simplemente lo resumimos y decimos, no tendrás otros dioses delante de mí. Fin de la historia. Nada acerca de imágenes o ídolos. ¿Por qué tanto énfasis en este mandamiento? El folleto Los 10 Mandamientos, escrito por el Dr. Meredith, dice en la página 13. Dice aquí página 13. El hombre está incompleto, se ha separado de la verdadera oración del Dios verdadero. Sin embargo, debe adorar solo a ese Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20:33. El segundo mandamiento nos dice cómo adorar al Dios verdadero. ¿Qué trampas debemos evitar en nuestra adoración y de la bendición o castigo continuo que viene a nuestra progenie como resultado de la forma en que adoramos al Dios Todopoderoso? Cuando adoramos a Dios de la manera incorrecta, hay un castigo que se transmite por 3 o 4 generaciones, de manera natural. Dios nos ha mostrado eso. El doctor Meredith continúa diciendo, castigo que viene a nuestra descendencia como resultado de la forma en que adoramos a Dios. Luego cita el mandamiento y dice, la mente física clama por algo que ayude en la adoración a Dios. Los seres humanos quieren algún objeto físico, alguna ayuda que les recuerde al Dios invisible. Sin embargo, eso es exactamente lo que está prohibido en este mandamiento. Jesús dijo, pero viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Observe que solo los adoradores verdaderos son capaces de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Muchos intentan alguna forma de adoración, pero como limitan su adoración a un concepto falso de Dios, es vana en gran medida. Ahora bien, es una declaración bastante interesante. Dice que la mente natural clama por algo que lo ayude en la adoración a Dios. Es interesante porque aquí, en las páginas 200 y 201 de este libro, dice, es correcto
¿Es correcto mostrar respeto a las estatuas e imágenes de Cristo y de los santos? Y responde, sí, es correcto mostrar respeto a las estatuas e imágenes de Cristo y de los santos, así como es correcto mostrar respeto a las imágenes de aquellos a quienes amamos en la tierra. Apreciamos las fotografías de nuestra familia y amigos, apreciamos y honramos nuestra bandera nacional, no por la tela a la que está hecha, sino por lo que representa. De manera similar, respetamos las estatuas e imágenes sagradas. Y preste atención a esto que dice, el honor que rendimos a las imágenes y cuadros sagrados no es idolatría porque no las adoramos. Ahora, lo que es interesante, les muestro, aunque no alcancen a leerlo, que justo aquí dice, aquí, el honor que rendimos a las imágenes y cuadros sagrados no es idolatría porque no las adoramos. No las adoramos. Pero justo aquí en la página opuesta, donde hay una imagen de una cruz, dice, la adoración de la cruz el Viernes Santo es parte de las devociones de la Semana Santa. La fiesta de la exaltación de la cruz se celebra el 14 de septiembre. Entonces, no las adoran, pero tiene una celebración llamada la adoración de la cruz. ¿En serio? Me pregunto, ¿quién revisó esto? Dice, Dios mismo, después de hacer el primer mandamiento, ordenó que se hicieran estatuas para ser colocadas en el templo. Y Dios no puede contradecirse a sí mismo. Las imágenes sagradas no promueven adoración falsa. Bueno, probablemente está hablando del arca y los querubines, pero no adoramos al arca ni a los querubines. Hay un espacio vacío en el propiciatorio y no hay ninguna imagen de Dios. Ahora, había querubines que estaban bordados en las cortinas, pero eso no es parte de la adoración. Es diferente a inclinarse para adorar una imagen que está sentada en el propiciatorio. Esas diferencias pueden ser sutiles, pero son muy importantes. Dice, algunos de los beneficios que obtenemos de la veneración de las imágenes sagradas son a. A través de ellas se obtienen gracias efectivas y a veces sobrenaturales. Ha habido casos de imágenes y estatuas milagrosas, así como crucifijos, imágenes sangrantes de un tipo u otro, o tomar la cruz y rociar agua sobre alguien y supuestamente un demonio es expulsado, o una persona es sanada, o cosas por el estilo. Entonces miran esas cosas y a lo largo de la historia tenemos muchas cosas diferentes que han mirado como de alguna naturaleza sagrada, algún objeto físico, una cruz o estatua. En segundo lugar, nos ayudan a evitar distracciones mientras oramos fijando nuestra atención. Sí, fijan su atención en una imagen que no se parece en nada a Dios. ¿Y cómo puede eso ayudar a nuestra atención cuando estamos mirando algo que es totalmente diferente de cómo es Dios? Dice, sirven como una admonición silenciosa para alentarnos a imitar. Cuando miramos cómo se ven estas imágenes, ¿alguien realmente quiere verse como la estatua que imaginan de Cristo? Lo imaginan afeminado y con el cabello largo. ¿Recuerdan el movimiento hippie en los años 60 y 70? Todos querían tener el cabello largo como Jesús. Esa era una de las razones que argumentaban. Y por cierto, en aquel entonces tenían un símbolo que era muy común, era un círculo con una cruz rota al revés. A veces incluso nuestros jóvenes la tienen. No entienden lo que significa, es una cruz rota que supuestamente tiene que ver con la paz. ¿Es esa la paz que va a llegar? Creo que tenemos que entender las cosas que hacemos. La gente hace cosas por ignorancia, pero como padres tenemos que enseñarles de dónde vienen estas cosas. Y debemos huir de todo ese movimiento hippie
y de todo lo que esté asociado con él. Mi esposa y yo fuimos a Glastonbury, en el Reino Unido, y recuerdo que el doctor Winnell ha escrito un par de veces sobre esto. Hay una iglesia allí a la que supuestamente fue Cristo, y pensé detengámonos aquí porque estaba al lado de la carretera y decidí entrar al pueblo, que era muy pequeño. Pero mi esposa ni siquiera quería parar cuando entramos. Llamábamos un poco la atención. Parecíamos normales. Si hubiésemos tenido uno de esos tambores redondos de 2 centímetros de grosor y hubiésemos estado tocando y si tuviéramos flores o una corona en el pelo y ropa teñida, habríamos encajado bien, porque es una especie de remanente de la comuna hippie. Allí celebran un festival todos los años, normalmente termina lloviendo y acaban todos en el barro. Es como un Woodstock al estilo inglés, pero con el mismo efecto, y tienen drogas, y tienen el símbolo de la paz y todo ese tipo de cosas que lo representan y de las que no debemos formar parte. No debemos formar parte. Aquí dice, son medios maravillosos para instruir a los fieles en la religión. Los artistas más grandes del mundo han sido católicos. Sus obras maestras tratan de temas religiosos. Incluso el más iletrado puede entender un cuadro. Honramos a Cristo y a los santos cuando honramos ante el crucifijo y las imágenes sagradas. Vemos que no se trata solo del crucifijo, sino también de imágenes y reliquias, que pueden ser supuestamente pedazos de la cruz. Dice, honramos a Cristo y a los santos cuando oramos ante el crucifijo, las reliquias y las imágenes sagradas porque honramos a las personas que representan. ¿Así? ¿No dijo Dios que no debemos usar imágenes o ídolos? No los están honrando. Adoramos a Cristo y veneramos a los santos. Pensé que adoraban la cruz, porque existe la adoración a la cruz. Dice, nuestras acciones deberían ser conforme a la fe que implican. Pero permítame pasar a lo siguiente. ¿Creen que deberíamos tenerlas en nuestros hogares y por todas partes? Dice aquí, por encima de todas las demás representaciones, veneramos sobre todo al crucifijo. Es el signo de nuestra redención. Aquí se habla de cómo la mente natural llega a la adoración de estos objetos. Volviendo a la página 195, dice, Dios ha impreso la sustancia de los 10 mandamientos en el corazón y la mente humanos, y por lo tanto tienen fuerza vinculante, incluso si nunca hubieran sido revelados, todos estaríamos obligados a guardarlos porque son enseñados por la ley natural. En otras palabras, los mandamientos están naturalmente en nuestras mentes. Sé que el apóstol Pablo dijo que incluso los gentiles hacen algunas de las cosas que entienden por naturaleza, como no asesinar, robar y cometer adulterio. Hay ciertas cosas que están en la mente de las personas. El doctor Meredith dijo que el hombre se siente atraído a adorar imágenes, pero este libro dice que guardar los mandamientos es algo natural. Hay 95 versículos, desde Levítico hasta Apocalipsis, que contienen la palabra ídolos. Hay 13 versículos que contienen la palabra ídolo. Ahora bien, dado que la palabra se usa más de una vez en un versículo, en total, si tomamos ídolo, ídolos, imágenes, hay 171 versículos que se refieren a ellos y 188 veces donde se usa una de esas tres palabras. Y en total, solo se pueden encontrar 2 versículos y 3 veces donde no se usa en un sentido claramente negativo. Siempre es en un sentido negativo, excepto en 2 versículos. Veámoslos. Vayamos a 1 Samuel capítulo 6 y es claramente en un sentido negativo.
Esto es después de que los filisteos habían tomado el arca. El arca del Eterno, primero Samuel 6:1, estuvo el arca del Eterno en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca del Eterno? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Tenían problemas, estaban afligidos, por decirlo de una manera bonita, y los ratones los invadían y se dieron cuenta. Necesitamos deshacernos de ese objeto que robamos de los israelitas. Entonces ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis que no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Vemos el sentido en que esto es usado. Los tumores y los ratones representan las aflicciones, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Así que acabamos de leer los únicos 2 versículos, los versículos 4 y 5, donde encontramos la palabra imágenes usada, diríamos, en un sentido positivo, ratas y tumores. ¿Es eso positivo? Eso es lo más cerca que podemos llegar a un uso positivo de la palabra imagen, ídolo o ídolos. Y me atrevería a decir que esto no es exactamente un uso positivo, pero para ser completamente transparente, deberíamos hacer al menos el mejor intento que podamos para llegar a un uso positivo de esta palabra en particular. Observemos algunos de los versículos que amonestan contra el uso de los ídolos. Creo que todos estamos familiarizados con muchos de ellos, pero voy a leer algunos de los 171 versículos. Probablemente no lea más de 135. Levítico 19. Si tenemos tiempo para algunos cuantos. Levítico 19:4. No os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo el Eterno, vuestro Dios. No solo tenemos los 10 mandamientos, sino que Dios constantemente está diciendo, no lo hagan. No os volváis a los ídolos ni os hagáis dioses de fundición. Pueden tener buenas intenciones, pero no les hagan imágenes a Dios. Vamos a Levítico 26, versículo 1. Aquí es donde están las bendiciones y las maldiciones de la obediencia y la desobediencia a Dios. Y lo primero que dice es, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Y luego menciona el sábado. Guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo el Eterno. Luego describe las bendiciones de la obediencia. Entonces, ¿no es interesante que lo primero que dice es, no usen ídolos, y lo segundo es, acordado de mis sábados, para guardarlos? Entonces, los 10 mandamientos, los 2 en que más tiempo pasó al escribirlo, son los que menciona antes de describir las bendiciones. Y luego, en el versículo 14, dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos,
Hay que guardar toda la ley, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, luego continúa con todos los castigos que se impondrán sobre Israel y el pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Veamos algunos ejemplos de la desobediencia. Primero de Reyes 21. Primero de Reyes 21. Versículo 25 está hablando de Acab. Primera de Reyes 21, 25. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Eterno, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ella era hija de un sacerdote pagano, y si realmente analizamos toda la historia, ella corrompió a varias generaciones de reyes de Israel y de Judá. Versículo 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Eterno delante de los hijos de Israel. Describe las abominaciones que había realizado o seguido, y las cosas que menciona específicamente son ídolos. No sé si alguna vez ha estado en museos donde muestran algunas de las imágenes. Muchas veces son ídolos muy pequeños, pero bastante abominables. No son muy diferentes de lo que vemos en la religión actual, especialmente cuando observamos lo que se considera que es María. Algunos de ellos son bastante sorprendentemente similares a como se les ha retratado. Segundo de Reyes 17. Segundo de Reyes 17, y a menudo hay una connotación sexual muy fuerte en estas imágenes o ídolos. Segundo de Reyes 17, versículo 9. Aquí es cuando la casa de Israel fue llevada en cautiverio. ¿Y por qué fue llevada cautiva? Empecemos en el versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Eterno su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Eterno había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Eterno, y servían a los ídolos, de los cuales el Eterno había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Vemos que esto tuvo mucho que ver con la razón por la que fueron al cautiverio. Crearon dioses falsos, levantaron imágenes e ídolos ante los cuales se inclinaban. Vayamos a Segundo de Reyes 21. Aquí estaba el rey de Judá, Manasés, quien reinó por más de 50 años y actuó de manera muy abominable. Y como resultado, Judá fue al cautiverio. Incluso después del reinado de Josías, no salieron completamente de eso, por lo que fueron al cautiverio. Y Manasés tuvo mucho que ver con que Dios dijera, basta. Segundo de Reyes 21, versículo 10. Habló pues el Eterno por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere, le retiñarán ambos oídos. Así que, este es el resultado de su idolatría. Yo sé que saben estas cosas, hermanos, no es nada nuevo para ninguno de nosotros, pero a veces es bueno simplemente recordar que Dios nos advierte mucho contra la idolatría. Tenemos tantas advertencias contra ella en su palabra, que realmente deberíamos tomar nota de esto. En el mismo capítulo, versículo
19 dice: De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotba. Es interesante, uno de nuestros ministros mencionó hace tiempo que es interesante que ¿por qué se mencionan tantas veces las madres de los reyes? Bueno, cuando lo pensamos, pensémoslo bien. ¿Qué hacían los reyes? Tenían muchas esposas a menudo. ¿Y creen que tenían tiempo para cuidar de 70 hijos? ¿O tal vez de 10 o 12? ¿Quién los criaba la mayor parte del tiempo? Eran las madres. Y eso explica por qué hay un rey y luego un mal rey y luego tal vez un buen rey. En muchos casos no seguían a sus padres, seguían a sus madres. Y esto muestra la importancia y el poder de la maternidad en la educación de nuestros hijos. Sabemos que los padres también deben participar en la formación de los hijos. Pero creo que si somos honestos, probablemente la mayoría de las cosas que aprendemos, las aprendemos de nuestras madres. Ellas pasan mucho más tiempo con los niños, especialmente en los primeros años. Di por favor, di gracias. No es que los padres no lo hagan, ellos también lo hacen. Pero son las madres las que siempre están hablando con los niños. ¿Y quién es la que a menudo les enseña de Dios? Sé que los padres deben ser parte de esto y tienen que ser parte de esto, enseñar a los hijos a orar, pero a menudo es la madre quien lo hace. Y vemos que un rey es buen rey y luego hay un mal rey. Y las madres sin duda tuvieron una poderosa influencia en ellos. Porque justo después de esto tenemos a Josías, y él es un rey muy diferente de Manasés y Amón. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Él siguió ese camino, pero ¿cuál fue la influencia detrás de todo esto? Y dejó al Eterno, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Eterno. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Versículo 21 muestra que él sirvió a los ídolos, a los que había servido su padre, todavía estaban allí, continuaron una generación tras otra. Ahora bien, siempre hubo líderes que tuvieron el coraje de oponerse a estas prácticas malvadas, de nuevo en parte, probablemente debido a sus madres. No siempre, pero probablemente tuvieron una gran influencia. Notemos primero de Reyes 15, versículo 12. Primero de Reyes 15, versículo 12. Se trata de Asa, y quiero señalar algo aquí en el versículo 12. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Asa cambió las cosas. Tomó una dirección diferente a la de Abías y expulsó a las personas pervertidas y quitó los ídolos. Muy a menudo se realizaban actos sexuales licenciosos en la adoración de estos ídolos. Así, tenemos a los sodomitas y a los ídolos derrotados por Asa. Y en segundo de Reyes, versículo 23, vemos también a Josías. En segundo de Reyes 23, leemos acerca de Josías, quien vino después de Manasés y Amón. Versículo 23, 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Eterno.
El punto es que en ambos casos encontramos que los ídolos están acompañados de otros pecados. Un pecado lleva a otro pecado. Es interesante que se pueda ver eso incluso en la vida. Hace muchos años, cuando fui por primera vez a Canadá, había un miembro del Parlamento bastante prominente en Canadá que era un homosexual declarado y siempre se ponía de mal humor cuando le llegaban noticias sobre algo. Él fue a una feria comercial donde tenía muchas joyas caras y lo filmaron robando un anillo o, o algo así, una pieza de joyería muy cara. La policía probablemente lo hubieran arrestado a usted o a mí, pero en este caso en particular le dieron la oportunidad de devolverlo. Pero eso fue el final de su carrera. Y pensé que era bastante interesante porque el pecado conduce a más pecado. No solo tenía un problema, sino que creó otro problema. Su lujuria por cosas diferentes codiciaba algo que no le pertenecía. Probablemente podía haberlo comprado, pero en cambio intentó robarlo. Cuando leemos acerca de Asa y Josías, con Asa se menciona a los sodomitas y los ídolos, y con Josías a los magos, los espiritistas y los ídolos. Entonces debemos notar que el pecado acompaña a la adoración de ídolos. En Ezequiel 20, sé que la mayoría conocen esto, que Ezequiel 20 muestra por qué Israel fue al cautiverio, cuál fue su rebelión desde que estaban en Egipto hasta que fueron llevados al cautiverio. Y aquí tenemos algunos de los ancianos de Israel viniendo y hablando con Ezequiel, queriendo recibir consejo. Ezequiel 25. Así ha dicho el Eterno, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de Jacob, cuando me di a conocer en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano diciendo, yo soy el Eterno vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Desháganse de esos ídolos. Eso fue cuando estaban en Egipto. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Esto fue mientras estaban en Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos. Es interesante que en los artículos 11 y 12 habla de cuando los sacó y los llevó al Sinaí, y dice, les di mis estatutos y les hice saber mis decretos. En otras palabras, estas cosas estaban en vigor antes de que fueran allí, los estatutos de Dios, sus juicios, como leemos en Génesis, que Abraham escuchó a Dios. Vayamos allá, vamos a Génesis 26, versículo 5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso muestra las leyes en vigor en el tiempo de Abraham, estatutos y leyes.
Y entonces cuando leemos Ezequiel 20:11, les di mis estatutos, el sentido es que este era el modo de vida de Dios, y él se lo reveló a los israelitas, quienes habían estado en esclavitud y habían estado adorando a sus ídolos y haciendo otras cosas, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y le di también mis días de reposo para que fuese señal entre mí y ellos. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos y mis días de reposo. Y a medida que avanzamos, no solo se habla de ídolos, como ya hemos visto, sino también de los sábados. Los sábados especialmente se enfatizan. Vamos al versículo 16 y vemos que menciona a ambos. Dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque iban tras sus ídolos. Entonces lo que encontramos aquí es que una y otra vez dice, profanaron mis sábados y fueron tras los ídolos. Esos son los dos mandamientos más importantes y los más extensos. Y muestra que esos son los que quebrantaron. No es solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo. En Hechos 15 tenemos la situación con la circuncisión y la pregunta que surgió al respecto y otras cosas que iban junto con eso, pero ellos dictaminaron en Hechos 15:19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eran prácticas muy comunes entre los gentiles en los primeros años del primer siglo, con las que había que lidiar. Y aunque no tenían que circuncidarse para ser primero en judíos y luego buenos cristianos, dice que hay que hacer algunas cosas, y algunos tratan de decir que esto elimina los mandamientos. Bueno, no dice nada sobre el asesinato y ese tipo de pecados que sabemos que están vigentes. Se está enfocando en ciertos asuntos que se aplicaban a los gentiles. En 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios 8, encontramos que uno de los asuntos con los que Pablo tuvo que lidiar fue la idolatría y las cosas que se le ofrecían a los ídolos. 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, está hablando de animales sacrificados a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Dejaré el resto para que alguien lo explique en un sermoncillo, porque me estoy quedando sin tiempo. 1 Corintios 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. A los gentiles que fueron llamados, que habían salido de un sistema de adoración a ídolos, les estaba diciendo que huyeran de eso. Como a sensatos os hablo, juzgad lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Sí, hay algo que está detrás del ídolo. Es el espíritu que los inspiró. Es el poder demoníaco que está detrás. A los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y pueden leer el resto de esto y podríamos tener un sermoncillo sobre este capítulo y sobre el significado completo. Solo quiero señalar
que la adoración a los ídolos era un problema en el primer siglo, y aquí se muestra que cuando estaban involucrados en la adoración a los ídolos había un demonio detrás de ellos. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículo 17. Este era un cántico de Moisés. Él pronunció las palabras de este cántico y dice de Israel: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Cuando salieron de Egipto y se dirigieron a otras tierras, comenzaron a adorar a los ídolos y los llama demonios. Los poderes espirituales no son nada con lo que se pueda jugar, no son un chiste. Al final, los hombres no se arrepentirán del pecado de idolatría. Vayamos a Apocalipsis 9, versículo 20. Apocalipsis 9:20, ya han pasado las primeras 6 trompetas que fueron tocadas. Apocalipsis 9, versículo 20, después de las 6 trompetas, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Las primeras cosas que menciona son demonios e ídolos, imágenes de madera y piedra, etc. Ahora, hay formas hoy en día en las que la gente usa ídolos que podrían ser un problema para algunos. Dudo que alguno de ustedes se incline ante una estatua de María. Estoy seguro de que algunos de ustedes lo hicieron en el pasado porque salieron de ese contexto. Pero ya se arrepintieron y Dios los perdonó y no son peores pecadores que cualquier otra persona. Dios los perdonó y están limpios. No creo que ninguno de nosotros vaya a hacer eso. Pero sobre los ídolos, no debemos hacernos ninguna representación. Una de las formas en que podemos ser afectados son las pinturas. Todos hemos visto pinturas de cómo supuestamente lucía Cristo. No voy a dar ejemplos personales o concretos, pero ¿tiene usted problemas al respecto? Yo los tengo de vez en cuando me arrodillo y empiezo a orar. ¿Alguna vez tiene que, aunque sea de manera vaga, una imagen mental de Cristo, tal como lo vio cuando era niño? Espero que no, pero yo tengo que luchar para mantener eso fuera de vez en cuando. Y entonces es fácil pensar que Cristo parecía un judío típico de su época. No tengo idea de cómo era eso, pero pienso que tal vez debió haber sido una persona un poco más robusta. Pero Dios nos describe algo en Apocalipsis 1. Y sería mucho mejor imaginarlo de esa manera. Porque cualquier imagen que tengamos va a ser una imagen falsa. Ahora bien, la gente de los días de Jesús sabía cómo se veía, porque ellos lo vieron directamente. Pero todo lo que tenemos hoy está muy lejos de cómo se veía. Sabemos que no tenía cabello largo, es un pecado que un hombre tenga cabello largo, como nos dice Pablo. Es una ofensa a Dios que lo hagamos. Está el voto del Nazareo y otras cosas, pero básicamente hablando, sabemos que Jesús no era un nazareo, él vino de Nazaret, y la gente se confunde con eso y piensan que tenía el cabello largo. No deberíamos fijarnos en imágenes afeminadas de Cristo o en crucifijos con él. Ahora, éramos más justos en mi familia, no es que fuéramos más religiosos, pero siempre me decían que mientras los católicos ponen la imagen de Cristo muerto en la cruz, nosotros nos imaginamos la resurrección con una cruz vacía. Y así me lo dijeron.
Nosotros teníamos una cruz vacía porque Cristo resucitó, mientras que los católicos y algunos otros grupos tienen una imagen de Cristo en esa cruz. Pero creo que el área en la que la gente tendría más dificultades cuando se trata de la idolatría, de manera física, y esta es una de las cosas más difíciles de eliminar, es la cruz misma. La gente piensa que si usted es cristiano debe tener una cruz. Hay personas que llevan una cruz porque creen que eso los hace más cristianos o muestra al mundo que son cristianos. Ahora bien, si Cristo hubiera sido colgado con una cuerda, ¿llevaríamos una cuerda? Si le hubiesen disparado con una pistola, ¿tendríamos colgado una pistola de la cadena? No lo creo. Entonces, ¿por qué la gente usa la cruz de esa manera? Citando el libro Las dos Babilonias, dice, lo que se llama la cruz cristiana no era originalmente un emblema cristiano, sino la tau mística de los caldeos y los egipcios. La verdadera forma original de la letra T, la inicial del nombre Tammuz, que en realidad se menciona en esas escrituras de manera negativa, esa tau mística se marcaba en el bautismo en la frente de los iniciados en los misterios babilónicos y se usaba de diversas maneras como un símbolo muy sagrado. La tau mística como símbolo de la gran divinidad se llamaba el signo de la vida, se usaba como amuleto sobre el corazón, se marcaban las vestimentas oficiales de los sacerdotes de Roma. Los reyes la llevaban en la mano, como muestra de su dignidad o autoridad divinamente conferida. Se habla de esto como algo precristiano. Las vírgenes vestales de Roma pagana la usaban en sus collares, como lo hacen ahora las monjas. Los egipcios hacían lo mismo, como lo atestiguan los monumentos egipcios. Esta cruz tiene un pequeño círculo en la parte superior. Casi no hay una tribu pagana donde no se haya encontrado la cruz. La cruz fue adorada por los celtas mucho antes de la encarnación y muerte de Cristo. Fue adorada en México durante siglos antes de que los misioneros católicos llegaran. La cruz, tan ampliamente adorada o considerada como un emblema sagrado, era el símbolo inequívoco de Baco, el Mesías babilónico, pues se le representaba con una banda para la cabeza cubierta de cruces. La diosa de los peces, Afrodita Salacia, era adorada por sus seguidores en su día sagrado el viernes. Comían pescado y participaban en orgías. De su nombre proviene el nombre de nuestro cuarto mes, abril. En los posteriores siglos, la Iglesia cristiana absorbió esa tradición al exigir a los fieles que comieran pescado el viernes. En Escandinavia, la gran diosa se llamaba Freya. Freya se comía pescado en su honor. El sexto día de la semana se llamaba viernes en su honor. ¿No es interesante la conexión entre comer pescado, el nombre del día en cuestión y el nombre de este ídolo? En Oriente Medio, la diosa de Éfeso era representada como una mujer con un amuleto de pez sobre sus genitales. El símbolo del pez era tan reverenciado en todo el Imperio Romano que las autoridades cristianas insistieron en adoptarlo, con una revisión revisión exhaustiva de los mitos para negar sus significados genitales femeninos. A veces el niño Jesús era representado dentro de la vejiga de un pez que se superponía al vientre de María y representaba su matriz. Vemos esos símbolos que van de la mano con la religión, y creo que podría haber habido gente que los usara por ignorancia, no saben realmente lo que hacen, pero esto demuestra lo fácil que es que símbolos, imágenes, ídolos y todo este tipo de cosas se introduzca en la adoración a Dios. Dios nos dice en su segundo mandamiento cómo adorarlo o cómo, cómo no adorarlo. Dice, cuando me adoren, no usen imágenes, no usen ídolos, no usen todas esas representaciones, porque es una pendiente resbaladiza, conduce a otras cosas. La humanidad ha adorado ídolos e imágenes durante milenios.
y continuará haciéndolo, como leímos en Apocalipsis, hasta que Cristo regrese. Sin embargo, estas pobres representaciones de Dios limitan su grandeza. Dios no puede ser hecho a alguna clase de imagen o semejanza. Distorsionan nuestra comprensión de Dios. La idolatría es una pendiente resbaladiza, es fácil caer en ella, y conduce a otros pecados. Por eso, uno de los puntos del gran código, el mayor código jamás dado a la humanidad, es que no debemos hacer ninguna imagen ni semejanza de Dios cuando lo adoramos y lo honramos. Él no debe ser reducido a una imagen o a un ídolo.